Telecomunicaciones, un tema muy presente esta semana en nuestro programa. Ahora nos lleva a un contacto telefónico y con el departamento de Paysandú, donde se encuentra el diputado colorado Walter Berry, que durante el periodo pasado fue subsecretario de Industria, Energía y Minería. Walter, buen día, bienvenido a la mañana de la diaria. Buen día, gracias por el contacto, las disculpas de no poder estar en vivo, pero bueno, como tú sabes, hoy comienzan a asumir los intendentes en todo el país y las juntas departamentales, y mi obligación primera es con el departamento de Paysandú, así que tengo que estar en la asunción del intendente Olivera y de la junta departamental. Hoy, por lo tanto, anoche ya regresé a Paysandú para estar en esa instancia, por eso no pude comprometerme a estar en vivo contigo ahí. En Paysandú, Olivera fue reelecto en las elecciones departamentales por amplísimo margen, como hace mucho tiempo no ocurría en ese departamento. Y me pregunto qué rol desempeñó en esa campaña electoral tu agrupación perteneciente al Partido Colorado en un departamento en el que no hubo un acuerdo como si hubo en Montevideo, Canelones o Salto para que Partido Colorado, Partido Nacional y otras fuerzas votaran bajo el lema Coalición Republicana. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió en Paysandú y cómo trabajaste políticamente en esa campaña? Bien, es buena la pregunta y me viene bien para hacer alguna puntualización. Yo creo que el triunfo Olivera es histórico, no recuerdo en Paysandú. Yo tengo algunas campañas encima, tengo 62 años, comencé a votar en la elección del 84, así que imagínate. Y la verdad nunca hubo un intendente que ganara con tanto margen. Yo fui edil 3 periodos y en los 3 periodos nunca el Partido Nacional superó los 16 votos los 16 ediles, y lo mismo el Frente Amplio cuando fue gobierno en 2 veces. Por lo tanto, creo que el triunfo Olivera es histórico, que creo que no es más que el producto de sus aciertos y de su buena gestión al frente del departamento, con una administración muy buena y con obras de buena calidad y mirando al futuro, que creo que la población lo terminó premiando, tantos los votantes de la coalición como los votantes del Frente Amplio, que le terminaron dando 20 ediles y una distancia enorme en las elecciones. Así que, por lo tanto, lo primero es decir que creo que el triunfo Olivera es un triunfo justo, ganado en la cancha con legitimidad. Con relación a mi agrupación, a mi sector, Vamos Uruguay, a la lista 10, yo no participé en ningún acuerdo con Olivera porque creo que los acuerdos los hacen los partidos y no los hombres. Los hombres pertenecemos a los partidos, nos debemos a los partidos, y por lo tanto, mientras hubiera un colorado que quisiera ser candidato por el partido, al no haber un acuerdo formal donde el partido renunciara a tener candidaturas, mi apoyo iba a estar hacia esos colorados, y por lo tanto decidimos en el sector tener nuestros propios candidatos y nuestras propias listas, tanto a edil como a concejales en los diferentes municipios, y así ocurrió. Hubo otros que decidieron bajarse de las candidaturas coloradas, dejar de apoyar a los candidatos colorados y apoyar a los candidatos del Partido Nacional, en este caso a Olivera o al propio Larrañaga hijo. No fue la conducta que tuvimos nosotros, no por diferencias con ellos, sino porque nos debemos al partido, y repito, mientras hubiera un colorado que quería ser candidato, al no haber votado ningún acuerdo el partido que hiciera que no tuviéramos candidaturas, no queda otra opción que seguir respaldando a los colorados, que son los mismos que nos respaldaron a nosotros en octubre, ¿no? Vamos a entenderlo. Digo, es muy injusto, aparte, que en octubre sí nos sirvieron esos militantes o esa gente, esos dirigentes, y en mayo no, porque tenemos que apoyar a otro partido. No parece razonable, salvo un acuerdo formal, como ocurrió en otros departamentos con la coalición republicana, que creo que es el instrumento en los departamentos para avanzar. Yo creo que la coalición tiene que estar vigente en los 19 departamentos, no solamente en los que estuvo en esta última elección. Pero mientras eso no ocurra, cada uno tiene que votar en su partido. Esa es mi forma de ver la política, y esto no es un tema de antipatía o de simpatía hacia los otros, es un dato de la realidad. Nos debemos al partido y tenemos que trabajar por el partido. Los partidos, en definitiva, son los que sostienen la democracia. Si nosotros no trabajamos para que los partidos sean fuertes, no vamos a tener democracias fuertes. Walter, y para cerrar, para redondear este punto, ¿qué balance haces de lo que votó el Partido Colorado y de lo que obtuvo en las elecciones departamentales en Paysandú en función del camino que tu agrupación siguió?
Mira, si lo mido desde el punto de vista de lo que fue el terremoto, el tsunami, como le digo yo, de Olivera, ahí del Partido Nacional, yo diría que votamos muy bien. Mantuvimos prácticamente el mismo caudal de votos de la elección anterior y mantuvimos el edil que ya teníamos en la elección anterior. Por lo tanto, a nivel de resultados, yo te diría, mantuvimos lo mismo que el anterior. Y sin embargo, la realidad del departamento fue sacudida por un tsunami del Partido Nacional que pasó de 16 ediles a 20. Nosotros no perdimos la única banca que teníamos, por lo tanto, parece que los que seguimos votando dentro del partido teníamos razón de que había gente que quería seguir votando al Partido Colorado independientemente de cuál fuera su suerte, porque ya estaba echada, obviamente, que uno sabía que la polarización era entre el candidato blanco y el candidato del Frente Amplio, ¿no? Está claro eso. Pero bueno, creo que la considero que no fue equivocada, que fue correcta la decisión del momento que mantuvimos la banca de edil. Cambiando de tema y pasando al capítulo telecomunicaciones, recién cerramos una entrevista con el presidente de Antel, Alejandro Paz, que sabemos escuchaste parcialmente. Te has propuesto citar a la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes, al directorio de Antel, para que informe sobre la eventual participación, lo aclaró Paz, no es una decisión tomada ni mucho menos, de la empresa pública en la licitación que abrirá la AUF con respecto a los derechos del fútbol local. ¿Qué opinión tenés a priori sobre ese tema? Bueno, sí, lo escuché parcialmente y la verdad que fue una pena no haberlo podido escuchar toda porque la parte que lo escuché no tengo más que coincidencias con el presidente de Antel. No pensé que hubiera tenido que iba a tener tantas coincidencias. Creo que lo que él ha dicho es la realidad de una empresa de telecomunicaciones que está en competencia y que por lo tanto tiene que medir muy bien sus acciones porque los competidores también juegan y quieren quitarnos la mayoría del mercado que hoy tenemos nosotros, que tiene Antel. Digo nosotros porque yo soy defensor de Antel. Yo tengo todos mis servicios en Antel y los quiero seguir teniendo, pero para poder seguir teniéndolos, lo que atrae al usuario son los contenidos. Es decir, hoy en Antel uno puede ver el fútbol uruguayo a través de la plataforma de Disney y lo puede usar en multipantalla, como decía el presidente, dando las explicaciones de por qué no renovaron el contrato con los canales privados. Digo este ejemplo porque en definitiva es lo que todos vemos. Entonces, a mí lo que me pareció muy desprolijo de parte del gobierno es que algunos actores salieran a decir que no ven con desagrado la posibilidad, como el vicepresidente de Antel, de la posibilidad de que Antel participe en la licitación, puje en la licitación por los derechos del fútbol uruguayo, y por otro lado salieran, o la vicepresidenta de la República, que también dijo lo mismo, y por otro lado salieran otros actores a decir que ese era un tema de privado, actores de primer nivel, el presidente de la República, entre ellos, ¿no? A salir a decir que, bueno, que ese era un tema de privado que se debían entender los privados. Y yo creo que esto no es ni político ni mucho menos. Este es un tema técnico, comercial, estratégico de Antel. Antel tiene que entender o tiene que analizar el tema desde el punto de vista de su conveniencia, como decía el presidente. Los contenidos hoy no son un tema menor en las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones sigue siendo, sí, el principal negocio de las telefónicas, no hay ninguna duda, pero es claro que para captar al cliente de la telefónica, usted necesita venderle contenidos. Si usted no le vende contenidos, se van a ir a otro que sí se los venda. Por ejemplo, si yo tengo interés en ver el fútbol uruguayo y el que me lo ofrece es Antel, yo voy a ir a contratar a Antel. Ahora, si el que me lo ofrece es Tigo, que viene a competir y ya tiene los derechos del fútbol en otros países, bueno, no sé cuántos clientes podemos perder. Y de eso se trata, en definitiva. Es una empresa en competencia que tiene que lograr los mejores resultados, porque lo van a juzgar por sus resultados. Yo recuerdo cuando la portabilidad, que nos decían que íbamos a perder clientes y empezaban a medir cuánto podíamos perder y que esto y que el otro, y en definitiva lo hacían porque saben que es donde duele, donde usted va a medir el resultado de la gestión del gobierno. En cómo le fueron los números a Antel, si tiene más clientes, si tiene menos clientes, si tiene más facturación o menos facturación. Y bueno, y para lograr eso usted tiene que tener estrategias, y la estrategia para mí pasa por ver si le sirve o no le sirve estar en esa contienda. Yo no tengo una posición formada, la verdad, no tengo. Entonces, quiero escuchar al directorio, quiero que me diga desde el punto de vista comercial, de negocios,
qué es lo que está pensando con relación al fútbol, cómo obtener los derechos del fútbol en caso de que no participe en la licitación, porque la decisión puede ser no participar, porque obviamente el presidente de la República parece haber adelantado una posición muy fuerte, como para que el directorio la desoiga, pero en definitiva, el que va a tomar la decisión es una decisión comercial, estratégica, de empresa, que en definitiva va a tener que tomar el directorio de Antel. Y Walter, eso es lo que propuse. Sí. la directora opositora en Antel, Laura Raffo, cuando se planteó esta discusión, dijo que bueno, que a ella no le parecía el camino más razonable que en una licitación cuyo pliego no se conoce. Esto también hace difícil la discusión. Sí, Antel, claro. porque no sabemos cómo la AUF va a presentar el producto, pero supongamos, ¿no?, que no le parecía razonable que Antel pudiera interesarse en el paquete completo, tal cual lo tiene hoy Tenfi, no todos los derechos, pero sí eventualmente recorrer el camino de interesarse, por ejemplo, por el streaming, si hubiera un recorte de las distintas posibilidades y se ofreciera ese producto. Desde la sociedad civil, por ejemplo, Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom, un observatorio latinoamericano vinculado a estas temáticas, hizo una precisión parecida en nuestro programa hace poco. Sí. ¿Compartís esas ideas? Sí, claro. Sí, claro. Lo que me parece bueno es que ninguno ignora de que tenemos que tener ese producto. Bueno, entonces yo creo que Antel tiene que saber cuál es la mejor estrategia para obtener ese producto. Puede ser por streaming, sí, que es lo que hoy tenemos, en definitiva, ¿no? A través de la plataforma Disney, Antel tiene los derechos de streaming del fútbol uruguayo. Si usted contrata a otro que lo tenga, en el streaming no se lo puede llevar. A ver, creo que es por ahí. Lo importante es que Antel tenga la mayor menú de ofertas en contenidos que hagan que la empresa compita fuertemente con un mercado que está en competencia y que van a incorporar jugadores mucho más agresivos en breve, digamos. Entonces, me parece que es por ahí. Bien. Es una decisión empresarial, es una decisión comercial que, repito, el directorio lo que pretendo es que nos dé las razones por qué sí o por qué no, y si en caso de que sea no, cuáles son las alternativas que está pensando para hacerse de ese producto. Yo creo que debemos tener contenido. Lo que sí tengo muchas dudas es si estamos en condiciones de producir esos contenidos, ¿tá? Porque todos sabemos que el Estado es bastante pesado para comprar, para tomar decisiones, está regulado por normas muy estrictas, que a veces eso complejiza mucho las cosas a la hora de ejecutar. Por lo tanto, una cosa es tener el contenido, otra cosa es si lo tenemos que producir nosotros. Ahí ya es otra discusión, O sea, digamos, que se podrá dar, pero también es un parte del tema, ¿no? ya que estamos hablando de contenidos, Paz ha sido crítico en algunas entrevistas, lo fue hoy y más explícitamente en una entrevista que le hizo La Diaria en versión escrita a comienzos de este mes, hace exactamente 10 días, con respecto a la política de contenidos de la administración pasada en Antel. Tiene cuestionamientos con respecto al contrato justamente del que ya hablamos, firmado con los canales 4, 10 y 12, entre otras cosas por sus costos y porque ese producto es no casteable, como él lo explicó y vos lo mencionaste también recién. ¿Qué mirada tenés con respecto a la que fue la política de contenidos de la pasada administración del ente? Yo creo que, a ver, en la política de contenido de la administración pasada hubo dos etapas. Una donde sí puede ser, digamos, hubo algunas dudas o algunas idas y venidas, tal vez al principio, de cuál debía ser el rumbo en materia de contenido, pero creo que luego rápidamente y casi inmediatamente eso se encauzó para entender de que las telefónicas compiten fuertemente con contenidos, y así fue. Y lo que menciona como ejemplo del contrato con los canales privados es parte de esos contenidos. Nadie puede discutir que tener los canales privados de televisión en nuestro país en la grilla es un atractivo indispensable. Yo te diría, y tú pensarías igual, seguramente lo piensas, tú vas a contratar una señal de cable o de aire, como DirecTV, valga la publicidad, perdón, y si no tienes los canales de Montevideo, seguramente no la contrates. Yo por lo menos no la contrataría, tal vez por mi actividad, pero es así. Entonces, es valioso tener los canales de Montevideo. Ahora, si hay que repensar el contrato, si era muy caro, no era muy caro, si puede ser más barato, bueno, esa es una discusión de empresa a empresa, digamos. Que no es multipantalla, sí.
Eso coincido con él, creo que es un problema. Creo que todos queremos ver en la pantalla más grande, no solamente en el teléfono. Los contenidos, el teléfono es un elemento de transición, digamos, de movilidad, digamos. Ayer, por ejemplo, estaba viniendo de Montevideo en el Omnibus y, y miré el partido del PSG con el Real Madrid en el teléfono. No es lo mejor, obviamente. Me gustaría haberlo visto en una pantalla grande, pero estaba en el teléfono en ese momento y lo podía ver. Con el teléfono en ese momento y lo podía ver. Entonces, que no sea trasladable a la pantalla, que no sea multipantalla, creo que sí, que puede ser un tema a discutir. Pero esas son las cosas que tendrá que discutir. Lo que no puede discutir el presidente es que por lo menos teníamos una batería, un menú de contenido que era muy atractivo. Antel tiene Disney. Y eso se logró en este gobierno. Y con Disney viene el fútbol uruguayo. Creo que no se puede discutir que la política de contenido del gobierno anterior fue buena. Al principio, repito, tal vez hubo algunas dudas de cuál era el rumbo a tomar, pero rápidamente se encauzó el rumbo, digo, pero no parece que esté en discusión eso tampoco, ¿no? Porque, Walter, también se discutió en un momento si la portabilidad era buena o mala, y hoy no la discute nadie. Hoy todo el mundo acepta que no mueve la aguja. Lo que dijimos siempre. Entonces, me parece que no sé, son discusiones que no tienen mayor sentido. Creo que está bueno mirar lo que está mal, corregirlo, pero saber de que los canales de Montevideo son importantes tenerlos. Es decir, capaz que haya que repensar el contrato, renegociar el contrato y decir, bueno, mira, yo lo quiero tener multipantalla. Bien. Bárbaro. Y capaz que eso justifica el precio. Y no sé, tendrá que discutirlo, es un tema entre privados. Pero que Antel tiene que tener en su menú de oferta los canales de Montevideo, yo no tengo duda. Otro de los temas de los que hablamos con Paz está vinculado a lo que se habilitó a través de la Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, o sea, la Ley de Medios, así se la conoce, aprobada en el gobierno anterior, que habilita titulares de cables, empresas de televisión para personas abonadas, a que puedan tener licencias de Internet para ofrecer servicios de banda ancha a través del empleo de sus redes propias, desarrollos futuros o de recursos que contraten con terceros. Ahí Paz habló de cómo eso Antel le genera todo un frente de competencia de decenas de empresas cableras en su mayoría, con desarrollos de infraestructura muy acutados a ciertos territorios, mientras que, dijo Paz, Antel como empresa pública tiene que sostener toda una red que fue construyendo con el tiempo. Él dijo que no estaba por ahora en sus planes pedirle al Poder Ejecutivo que se revea a través de un proyecto de ley, por ejemplo, la derogación de esa parte de la Ley de Medios, pero también dijo que no le desagradaría que en el Parlamento pudiera ocurrir eso. ¿Qué posición tenés al respecto y cómo hay que entender la decisión que en este tema en particular tomó el gobierno anterior, que el presidente de Antel dice que Antel la perjudica? A ver, primero que nada, lo que ocurre allí es nada más que darle, digamos, viabilidad a una norma que la propia Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional. Lo que estaba ocurriendo era que a algunos se le permitía porque habían ido por la inconstitucionalidad y a otros no. Y por lo tanto, lo que hicimos fue corregir eso para que todos tuvieran la misma norma y jugaran con las mismas armas. Y esa es la realidad. Ahora, no parece que Antel deba meterse en una competencia con pequeños cableros, que seguramente en muchos de ellos el poder brindar Internet y dar un paquete más amplio implica no perder los clientes que están perdiendo y muchos todos los días. Es claro que el negocio del cable ya no es el mismo que era antes, y es claro que las empresas cableras son empresas en su gran mayoría pequeñas. Puede haber alguna más grande en Montevideo, por ejemplo, en Canelones, pero en su gran mayoría son empresas pequeñas. Además, Antel también puede rentabilizar sus inversiones vendiendo los servicios a los propios cableros, como lo hace, de hecho. No me parece que esto afecte el negocio de Antel. Creo que Antel está para jugar en otras ligas y no en estas ligas tan pequeñas. Al contrario, yo creo que como país deberíamos seguir potenciando este tipo de empresas que de alguna manera también generan empleos y luchan por sobrevivir en muchos casos con pocos clientes en localidades muy pequeñas y que muchas veces, bueno, le acercan a la gente los contenidos que de otra manera no pueden tenerlo porque tienen tarifas bajas. Entonces, me parece que esa no es la discusión de fondo. Creo que lo que
se ha dado acá es una situación de darle las oportunidades a todos independientemente del poderío económico que podían haber tenido para entablar un juicio y de alguna manera hacer que la norma sea aplicable para todos los cableros del país. Algunos han pedido los permisos, otros no, pero son pequeños. Bien. No parece ser la discusión de Antel. Walter Berry, diputado del Partido Colorado, muchas gracias por estos minutos para la mañana de la diaria. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, espero que haya salido bien a pesar de estar en el auto en este momento.